Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de actualización que nos convoca esta tarde denominado El Deseo de Ética. Solicito amablemente mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y los invitamos a que aprovechen este espacio para realizar sus preguntas y sus aportes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Carlos Mario González, psicólogo con formación en psicoanalítica, consultor particular y miembro de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. Bienvenido, Carlos Mario, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están en este momento conectadas con este trabajo y esta reflexión. Yo quiero presentarme, pues mi nombre es Carlos Mario González, yo soy psicólogo de la Universidad de Antioquia y analista miembro de la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. Yo quiero siempre dar las gracias en estos espacios donde ya hemos tenido la oportunidad de estar anteriormente, agradecerle a la Universidad San Buenaventura que nos permita estos espacios donde podemos socializar algunas de nuestras reflexiones, ideas sobre el tema del psicoanálisis, su teoría, su práctica, que de alguna manera son pues como los objetivos que nos hemos trazado en la Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín desde hace alrededor de, ya va para unos 14 años que estamos en esa experiencia. Yo quiero decirles pues que el tema de lo que yo pretendo decirles, primero pues decirles que es un tema que para mí representa mucha dificultad porque mi formación me impide tener pues como todos los elementos para hablar de esta temática, pero yo quisiera decirles que para mí lo más importante pudiera ser que lo que yo dijera provocara en ustedes algunas reflexiones y que esas reflexiones ustedes las compartieran. Por eso yo traigo, pues, desafortunadamente me puse a hacer, de pronto en el pánico, pues, me puse a hacer una presentación demasiado grande, pero yo les voy a pedir la licencia de que me permitan hacer como cierto trabajo de, si ustedes pueden decirlo, de asociación libre sobre el tema y sobre la presentación que traigo. Yo voy a trabajar el tema del deseo de ética referido, por supuesto, al discurso psicoanalítico. Y voy a tomar como punto de referencia a un autor. Ese autor se llama Patrick Guillomard. Patrick Guillomard, ¿cómo paso yo esto? Listo. Patrick Guillomard es un analista, actualmente trabaja como analista y docente de la Universidad París 8 y fundador de la llamada Sociedad Francesa de Psicoanálisis. ¿Por qué me interesó? Porque la lectura difícil de un seminario como el Seminario de la Ética, el Seminario 7 de Jacques Lacan, pronunciado entre los años 1959 y 60, siempre representa una gran dificultad y un gran reto. Y consideré que este autor, Patrick Guillomard, es un hombre que hace una lectura muy juiciosa y muy pertinente de este seminario tan complicado y tan lleno de laberintos, vericuetos
de tantos asuntos que lo dejan a uno realmente pensando y meditando sobre ellos. El título que yo propuse es tomado del texto de él que se llama El deseo de ética. Él tiene otro texto que también considero muy importante que se llama El goce de lo trágico. Ya de hecho, pues en ese libro él ya va dando cuenta de cuál es también su posición y cuál es la vena de alguna manera que él coge del seminario de la ética, que va a ser la vena de lo trágico. Bien, en estos temas de ética, pues siempre hay una dificultad, ¿no? Yo no puedo, pues, meterme en eso porque sería una discusión que no soy capaz de dar, y es las definiciones de ética. Y el otro elemento, el asunto de la diferencia o de la relación entre ética y moral. Yo diría que eso es un asunto que, bueno, uno en una presentación de esta no pudiera ponerse a ahondar, pero yo quiero simplemente proponerles dos cosas. Una definición de Lacan, del seminario de la ética del psicoanálisis sobre ética. Y la segunda, una propuesta que yo también les quiero hacer sobre una definición de la ética. Permítanme un momentico. Dice así Lacan, Seminario 7, página 370 de la edición de Paidós. Dice, la ética consiste esencialmente, siempre hay que volver a partir de las definiciones, dice él, en un juicio sobre nuestra acción, haciendo la salvedad de que solo tiene alcance en la medida en que la acción implicada en ella también entraña o supuestamente entrañe un juicio, incluso implícito. Es una definición donde yo considero que Lacan aporta un elemento de reflexión básico, porque lo que nos está diciendo es que la ética la ética en general, él no está aquí definiendo la ética del psicoanálisis, sino la definición de ética en general, en un juicio sobre nuestra acción, haciendo la salvedad que solo tiene alcance en la medida en que la acción implicada en ella también entrañe o supuestamente entrañe un juicio, incluso implícito. Y la segunda definición muy tímida que yo también quisiera proponerles es que quiero proponer una definición en la que yo me sentiría bien, pues como tratar de hablar de ello, es de que la ética es un campo de posibilidad discursiva de una reflexión sobre la moral. Pensando desde mi punto de vista de que de alguna manera la ética a lo que apunta es básicamente a construir un campo de posibilidad de reflexión sobre lo moral. Lo que seguiría entonces sería un asunto complejo que es, ¿qué sería una ética para el psicoanálisis? Fíjense que lo primero que hay que considerar es que con este título se está considerando de que no hay propiamente, y este va a ser uno de los postulados fuertes de Guillomar, que ha leído a Lacan, de que no existe una ética del psicoanálisis. En el sentido de que no hay en el discurso psicoanalítico una posibilidad de construir un discurso normativo, ético normativo sobre el funcionamiento del psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica donde su base es la invención y que reclama de alguna manera una ética porque su campo es el campo del sufrimiento
el campo de lo real y actúa sobre ese campo de lo real y del sufrimiento de lo real a través de una praxis. En esa praxis es una praxis fundamentalmente de la palabra en la que está comprometida fundamentalmente la pareja analítica y que tiene consecuencias, que va a tener consecuencias sobre el lazo social. En ese sentido y yo lo quiero decir desde ya para la discusión, es de que el psicoanálisis desde este punto de vista no es una práctica particular de un sujeto que sufre y que sería una práctica solamente para lo individual, porque por esa vía podría convertirse solamente en una terapéutica, sino que es un discurso que va a tener posibilidades de incidir o al menos denunciar elementos básicos del lazo social y la cultura. Entonces, este es un asunto, es de que esta ética es una ética basada en esa práctica y es una ética que va a ir en la vía de poder tener los resultados del afrontamiento de ese campo de lo real del sufrimiento. Yo digo acá que es una práctica que concierne a la demanda que nace de la palabra sufriente y que tiene una posible respuesta del analista. Ustedes saben que, y es una definición de Lacan, de que el analista es una de las nociones del inconsciente. Por lo tanto, esta ética que se propone para el psicoanálisis como una ética posible tendrá influencias o tendrá que ver fundamentalmente con el acto del analista. La pasamos. ¿Cómo se pasa? Bueno, les decía, pues, y les vuelvo a insistir de que yo les pido la licencia de que vamos haciendo una reflexión. No sé si acordamos de que yo hable primero y ustedes después, pero mi intención más importante es que podamos conversar sobre esto, pues que esto dé alguna posibilidad de una conversación. En una actividad como esta no se va a agotar, por supuesto, el tema. En esta diapositiva yo traje esta reflexión, siempre basado pues en los textos de Guiomard, de que si hay una ética psicoanalítica, esta tendrá que ver con la llamada estructura del deseo, que descubre y que muestra la práctica del psicoanálisis. Ese deseo fundamentalmente es un deseo de falta. Y está relacionado con una falta en el ser y una falta en el otro. Porque habrá que decir que toda esta ética está fundada en el hecho de que el psicoanálisis muestra de que sin la incidencia del lenguaje sobre el sujeto no hay posibilidades, de que el sujeto del inconsciente que descubre el psicoanálisis es el resultado de la afectación, la incidencia, la presencia de la estructura del lenguaje en un sujeto viviente. Entonces, preguntarse por el asunto de la ética corresponde en psicoanálisis, en los autores que estamos revisando, tiene que ver básicamente con preguntarse por la estructura del deseo y la incidencia del deseo en el sujeto. Y para la reflexión que hace Lacan, es imposible la formulación de un deseo sin la presencia de un gran otro. Que inicialmente pensémosla como la estructura del lenguaje, pero una estructura del lenguaje deseante.
Y si es deseante, es demandante. Y si es demandante, es una estructura del habla. Esto es muy importante porque se podrá llegar a pensar, y eso otra idea que subyace a estos textos, de que la ética psicoanalítica sea simplemente liberar al deseo, y que la ética es simplemente, o el trabajo psicoanalítico va conduciendo a que un sujeto pueda realmente operar con toda libertad con su deseo. El gran problema con eso sería creer de que por esa vía que el sujeto es autónomo o es dueño de ese deseo. Siempre el deseo tendrá que ver con una alteridad, con un otro, que de alguna manera siempre va a estar incidiendo en una presencia, en una ausencia, en distintas maneras de presentarse, pero nunca alejado completamente, o no podrá haber pues ética sin el gran otro. ¿Dónde emerge ese asunto del gran otro? Sabemos que, siguiendo nuestra lectura y la enseñanza que hace Lacan, es la presencia del sujeto cuidador en los cuidados iniciales que debe recibir la criatura humana, que es una criatura desvalida, que es una criatura que tiene en el comienzo de la vida una necesidad de la presencia del otro cuidador, pero lo importante es que tarde que temprano el otro cuidador, llámese la madre, llámese el que está a cargo de ese cuidado, se va a convertir en un sujeto deseante para ese niño o para esa criatura. Y que lo importante también es que ese otro, que viene de la estructura del lenguaje, debe significar a ese sujeto. Eso es muy importante, porque es que, y de pronto voy a pasar a la otra diapositiva, si me ayuda Caterina, no sé si es... Bueno, y es que esta ética, como la trabaja Guillaume Marcy, es una ética esencialmente una ética del desamparo. Esta ética sería una posibilidad que tendría un sujeto de recibir a través del lenguaje la posibilidad de un cubrimiento, un amparo, un sostén en su relación con ese real que aparece en esa dimensión del desamparo. Por lo tanto, esta noción, que es una noción freudiana que la toma en inhibición síntoma de angustia, ese desamparo inicial que se llama el Hilflosigkeit, que es una experiencia de angustia inicial, siempre estará presente en el sujeto, y la construcción ética del deseo que se está proponiendo desde el discurso psicoanalítico tendrá que ver con la medida del afrontamiento, del recurso, del nivel de posibilidades que tenga un sujeto de enfrentar esta experiencia del desamparo. Experiencia que una vez que está inaugurado en el sujeto ya no lo podrá abandonar. Entonces decimos que esta ética para el psicoanálisis es una ética que tendrá que ver con la posibilidad de que un sujeto desde su deseo pueda tener algunos recursos para afrontar el desamparo que se podrá presentar en el sujeto de distintas maneras o de distintas máscaras inclusive. Por eso esta dimensión de este desamparo tiene que ver mucho con esta última noción que yo quise traer de Sófocles. No haber nacido es por encima de cualquier otro el mejor premio.
como si de alguna manera en ese sufrimiento, cuando llega a un extremo, cuando llega a un borde, hace presencia esta sentencia o esta afirmación, ese mejor no haber nacido que encontramos en algunos textos que nos hablan precisamente del sufrimiento. Yo pensaba de alguna manera cuando pensaba en esto, pensaban en algunos textos, por ejemplo, en los textos de Job en la Biblia o algunos textos griegos, entre ellos el Edipo, que es una de las sentencias o afirmaciones que se presentan en ese mejor no haber nacido, como si de alguna manera esta súplica o esta expresión indicara esa posición del sujeto donde sabe que hay un real y que ese real indica una cosa que Lacan insiste, la presentación que tiene ese real como peso en la vida del sujeto. Entonces es una ética del desamparo. Sigamos. Bien, el otro asunto que concierne pues al tema de la ética. Y es un asunto que también yo considero pues que es importante porque representa una cierta situación problemática. Yo se las voy a enunciar, pero en la discusión ustedes me dirán qué piensan de ella. Y es que para el psicoanálisis de orientación lacaniana o para el psicoanálisis lacaniano, pero como sabemos, Lacan está siempre en la vía de el retorno a Freud. El sujeto del inconsciente siempre será responsable. Esta es una afirmación que yo diría que hay que leerla en distintas formas y tener frente a ella pues distintas aproximaciones, porque se trata básicamente de responsabilizar a un sujeto que dice o cree o supone ignorar el origen de sus actos. En el texto La ciencia y la verdad de Lacan, pues se trae esta afirmación de nuestra posición del sujeto: somos siempre responsables. Yo la leo de alguna manera también en relación a esta otra afirmación que es, ustedes saben que es una sentencia pues que a la manera de un collito que trae Freud, que es cuando se pregunta sobre los fines propios del análisis. Para Freud es donde estaba el ello, el yo debía advenir. Es decir, que de alguna manera del advenimiento del inconsciente, el sujeto tiene que poner el deber. Pensando inicialmente que deber y responsabilidad fueran lo mismo, también para la discusión. Pero el advenimiento del inconsciente no será solamente una responsabilidad del analista en la cura. El sujeto que no es propiamente, el sujeto del inconsciente no es propiamente pues el analizante. Pero hay una tensión y una posición de responsabilidad de todo sujeto en lo que son las causas de su sufrimiento. Y ahí tenemos que entraríamos en el tema de la causa, que es otro tema fundamental en el tema de la ética, porque sabemos que el deseo en psicoanálisis desde Freud y Lacan no es un apetito, no son unas ganas, no es una voluntad, ni es un querer donde el objeto estuviera
adelante para ser subsumido o ser atrapado, y ahí se resolvería el tema. La posición del sujeto es enfrentar una causa, algo que lo empuja, desconocido para él, pero que lo lleva a asumir determinadas posturas, todo lo que tiene que ver con este tema de la posición del sujeto frente a las elecciones de su estructura. Ese asunto de la responsabilidad es un asunto que también para este tema de la ética para el psicoanálisis es un tema fundamental, porque cabría la pregunta, y se la hace Lacan en el seminario La ética del psicoanálisis. ¿Cuál es la paradoja en la que un sujeto que dice ser inconsciente de sus actos tenga que responder por ellos? La siguiente reflexión ¿cómo pasamos esto? Muy bien. Otro tema que tampoco puedo ahondar en él, pero que se los quiero proponer. Como les digo, en este ejercicio, pues como de asociación libre un poco sobre esta temática, es una afirmación que trae Lacan y que desarrolla en el seminario de la ética, y que Guiomar le destina prácticamente todo un capítulo, es el tema del querer, del deseo. Pero es siguiendo una afirmación problemática que aparece en estos textos, es si el final del psicoanálisis es que un sujeto logre saber si quiere lo que desea. Esta afirmación la trae Lacan en el comentario al informe de Daniel Lagasse en los escritos 2, y dice que el sujeto es llamado en la experiencia analítica a saber si quiere lo que desea. La otra afirmación que trae ya Lacan en el seminario de la ética es: si un sujeto es llevado a la confrontación, digámoslo así, de sus intenciones y de su causa, se puede interrogar como si el sujeto ha actuado en conformidad con el deseo que lo habita, si su acto está conforme al deseo que lo habita. Para mí estas afirmaciones son muy problemáticas. Por una parte, porque ella da cuenta de que para Lacan existe una clara separación entre el querer y el desear. El desear siempre estará del lado, como decía yo ahora, es lo que yo entiendo, del lado de la falta. Un descubrimiento importantísimo y que creo yo que nunca se podrá eludir es que para Freud lo que anima fundamentalmente la vida del sujeto es una pulsión, y que es una pulsión de muerte. Por eso hace que el psicoanálisis siempre resulte tan difícil, inasimilable para la cultura, y que de alguna manera Freud haya pensado más bien como en ese concepto de la peste, porque trae una serie de afirmaciones que no son de buen recibimiento. El psicoanálisis desde Freud, y es acentuado por Lacan, esa afirmación no supone un bien superior, ni supone un ideal de bienestar. Es más bien, en cierta filosofía escéptica de Freud, cierto escepticismo muy radical, entre otras cosas, no cierto escepticismo, sino un escepticismo radical de que el sujeto humano, habitado por la pulsión de muerte,
va a manifestar esa pulsión en la cultura, y sobre todo en el lazo social y en el lazo con sus semejantes. Por eso, y yo tengo otra diapositiva un poco más adelante, no sé si la habré traído, es el asunto de pronto otra más. Bueno, de pronto hasta se me empapeló. Es el asunto de la relación con el semejante. El tema de la relación con el semejante es un tema también que va a cruzar esta temática del deseo de ética. Porque es toda una reflexión que se hace desde el mismo Lacan, pero que Lacan hace una profunda lectura, en especial de los textos llamados culturales, una expresión problemática, sobre todo de malestar en la cultura, donde Freud reflexiona sobre ese asunto del malestar relacionado con el semejante, y donde tiene una discusión con el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Para Freud, y Lacan lo retoma y Guillomar también lo va pues a acentuar, el lazo social con el semejante está atravesado por esa pulsión de muerte y va a ser presencia de distintas maneras en ese vínculo social o en ese lazo social con el semejante. De manera que ese tema de la pulsión de muerte en toda esta reflexión va a ser fundamental, pero quería de todas maneras seguir diciendo de que la pulsión de muerte hace presencia en la ética en el seminario de Lacan a través ya de un concepto más radical, que es el concepto de deseo de muerte. Estar habitado por una pulsión, un deseo de muerte no es fácil de reconocer, porque él hace presencia en las distintas maneras del goce que hay en la vida de un sujeto, que se presenta en su vida cultural, en su vida social y en la relación con el semejante. Ahí hay una cuestión que yo les propongo pues que podamos comentar y, si fuera posible, hablar de ella en una discusión. Entonces, el querer del deseo representan para mí, desde mi punto de vista, una de las reflexiones paradójicas del asunto de la ética para el psicoanálisis. Porque lo primero que se pudiera pensar es que una vez obtenido el deseo o la verdad del deseo, el sujeto podrá alcanzar algo de la felicidad, algo de la complementariedad, algo del bienestar. Cada vez más nos están mostrando estos autores que no es propiamente el fin ni la intención de la experiencia psicoanalítica. Pueden haber efectos terapéuticos, podrán haber efectos de bienestar, por supuesto que los hay. Decía el mismo Freud, recuerdo de pronto en algún pasaje, de que sin esos efectos terapéuticos posiblemente todo este asunto del psicoanálisis hubiera fracasado, si no hubiera habido algún beneficio terapéutico. Pero el asunto básicamente es que una vez alcanzado el beneficio terapéutico, hay un más allá. Y ese más allá es el que se explora y a donde debería apuntar, o donde apunta todo este asunto de la ética, a ese más allá que es una expresión muy socorrida por Freud, que siempre pensaba en los fines del análisis como ese más allá. Al final traigo solamente una reflexión sobre lo que yo considero que es importante de ese más allá, y es el asunto del más allá del Padre.
que va a ser también para mí un punto clave de todo este asunto de la reflexión de la ética. Pero hay otro tema todavía más complejo y yo realmente les digo, solamente quiero enunciarlo porque me parece, pero que es fundamental decirlo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Es este tema de lo que se llama la cobardía moral. Es otro tema fundamental a la hora de plantear el tema de la ética, de una ética para el psicoanálisis. El tema de la cobardía es un tema que está presente en muchos postulados de Freud y que Lacan retoma, en especial basado en las formulaciones éticas de Spinoza en su trabajo sobre la ética. Yo recuerdo que haber leído en El malestar en la cultura que Freud hacía esta afirmación: la conciencia moral nos hace a todos cobardes. Por ahí comienza entonces una reflexión importante en qué consistiría esa cobardía. Porque esa cobardía va a tener que ver mucho con la afirmación de ese deseo y de la construcción ética de ese deseo del que habla el psicoanálisis. También es una afirmación de Lacan traída en los escritos, esta de que el deseo, o lo que se llama deseo, basta para hacer que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. Todo esto tendrá que ver básicamente es con qué puede ser el deseo. Inicialmente, la primera aproximación es que el deseo es falta. Es deseo de falta. Y es un deseo que no es propiedad del sujeto, sino que es un deseo del otro. Y es un deseo de deseo. Entonces, la cobardía, la llamada cobardía moral, implica entonces de que el análisis pudiera, así lo leo yo, pero si ustedes me ayudan a hacer una reflexión sobre este tema, les agradecería que dieran su aporte, cómo lo piensan ustedes. Porque yo considero que eso de la cobardía es precisamente, como lo digo yo acá, es el no poder sostener el deseo, o la dificultad más bien de sostener el deseo. Ni poder, o la dificultad de poder anudar ese deseo a su causa, o no poder conducir la propia vida en el sentido de estar referido solamente a mandatos, o no hacerse responsable de los propios actos. Es importante también que al menos en un texto que también considero yo muy importante de mirar, que es el texto llamado Televisión. Allí Lacan hace una reflexión sobre ese tema de la cobardía moral y la liga a un afecto, que es el afecto de la tristeza. La tristeza, de alguna manera, que es el afecto fundamental en la estructura de la melancolía. Lacan allí reflexiona en el texto Televisión de que esta llamada cobardía moral es ante todo la presencia del sujeto en la tristeza, que hoy en día podríamos decir que tiene que ver con este asunto de la depresión, pero que, según entiendo, realmente no conozco todo el trabajo de Spinoza. Tengo que confesarlo, no he leído propiamente, no he ido a Spinoza a leer sobre esto, pero para Lacan es fundamental el hecho de que se relacione esta cobardía moral con el afecto de la tristeza.
Por lo tanto, uno podía pensar, no sé qué piensan ustedes, pero yo me atrevería a decir, la presencia en nuestra época de la llamada tristeza o depresión, si pudiéramos decir, acordar que tienen una relación entre las dos, es posiblemente la presencia de esta cobardía moral en nuestra época. Esa ya sería algunos efectos que pudiera tener esta llamada ética del psicoanálisis en la reflexión de nuestra vida contemporánea. Quiero pasar a otra afirmación relacionada con el tema de la ética para el psicoanálisis. Pasamos a la siguiente. Bien, esta para mí es, no, la anterior. Sí, la cobardía moral, y sigue una cuestión que llama ceder en su deseo. Bien. Yo quiero ir cerrando con estas afirmaciones. Pero yo en esta diapositiva sufrí mucho, pues, entre otras cosas, les comento, para construirla, porque es que yo considero que el tema que se aborda a través de esta afirmación, que es una afirmación fundamentalmente traída en el seminario 7, pero como siempre, Freud siempre se anticipó y siempre la trabajó antes de Lacan. Pero la afirmación de Lacan en el seminario 7 es esta afirmación para mí muy problemática, enigmática, que es: únicamente podemos ser culpables de haber cedido en el deseo. Entonces, ¿por qué digo yo, pues, de que es uno de los temas que más problema podría tener para la formulación de una ética para el psicoanálisis? Es el tema de la relación del deseo y la culpa. La culpa, desde mi punto de vista, es uno de los temas difíciles en todas estas reflexiones de la ética, pero con una cosa muy importante, que es freudiana, y es de que no hay sujeto sin culpa, que no hay posibilidad, o sea, que la culpa es irreductible para el inconsciente. Pero ustedes podrán afirmar también, si han intentado, como lo he intentado yo, leer pasajes y meditar algunos pasajes, por ejemplo, del yo y el ello, donde están para mí las formulaciones más profundas de Freud sobre el tema de la relación con el sentimiento inconsciente de culpa, donde mi experiencia como lector es que Freud está en un verdadero, digámoslo así, laberinto con ese asunto. Porque es que él trata de construir allí, en mi concepto, una noción inédita. Y es de que hay una culpa inconsciente. Eso considero yo que es una afirmación tremendamente difícil y complicada de demostrar. Entonces, siempre esta expresión va a implicar entonces ese asunto de una posición subjetiva que va a implicar esa ética y de la cual la experiencia psicoanalítica no va a liberar plenamente al sujeto. La experiencia psicoanalítica no liberaría al sujeto completamente de una culpa, pero ahí es donde está el asunto de que, por ejemplo, Guillomard, trabajando los textos de Lacan, nos va a decir que una apuesta fundamental de la ética psicoanalítica es liberar al sujeto de las relaciones con la culpa, para luego decir que es una afirmación que hay que tomar con cuidado, porque en tanto que el deseo es alteridad, no puede haber un sujeto completamente desculpabilizado, sino un sujeto responsabilizado.
Dice Guiomar en su texto del deseo de ética que ceder en el deseo es poner otro bien en el lugar de la medida que el deseo representa. De esta afirmación se podrá desprender que el sentimiento inconsciente de culpa funciona como un indicador negativo del deseo. Guiomar dice en una parte de su trabajo que el deseo es un bien para la culpa, que de alguna manera el deseo o la afirmación del deseo en la experiencia traería ese beneficio para el sujeto. Y en el seminario 7, en la página 381 del seminario de la ética, dice Lacan en la página 381 una cosa que a mí me parece que hay que meditar, que hay que trabajar, porque me parece que frente a este tema del ceder en el deseo es una reflexión muy fuerte. Les leo: lo que llamo ceder en su deseo se acompaña siempre en el destino del sujeto. Lo observarán en cada caso, noten su dimensión de alguna traición. O el sujeto traiciona su vía, se traiciona a sí mismo y él lo aprecia de este modo. O más sencillamente tolera que alguien con quien se consagró más o menos a algo haya traicionado su expectativa. No haya hecho respecto a él lo que entrañaba el pacto cualquiera sea este, fasto o nefasto, precario a corto plazo, aún de revuelta, aún de fuga, poco importa. Algo se juega alrededor de la traición cuando se la tolera, cuando impulsado por la idea del bien, se cede al punto de reducir sus propias pretensiones y decirse: pues bien, ya que es así, renunciemos a nuestra perspectiva, ninguno de los dos, pero sin duda tampoco yo, vale más, volvamos a entrar en la vía ordinaria. Ahí pueden estar seguros que se encuentra la estructura que se llama ceder en su deseo. Por último, la última diapositiva que les quiero compartir es que ligado a este asunto de ceder en su deseo, yo encuentro que hay una temática que es fundamental también trabajar en el tema de una ética posible, siempre en esos términos de una ética posible para el psicoanálisis. Y es considerar el asunto de la función del padre para esta ética. Hay una afirmación, yo entiendo que es en el seminario sobre Joyce, donde Lacan afirma de que uno de los fines y el más allá de la experiencia analítica es ir más allá del padre. Tiene otra afirmación, pero yo la quiero dejar solamente hasta acá. La otra afirmación es, yo lo que entiendo es a condición de servirse de él. Pero para la reflexión yo creo que es muy importante permanecer en esta primera parte. Ustedes saben que el tema del padre es fundamental, que ese llamado mito fundacional del asesinato del padre en relación a la constitución del inconsciente es también un asunto fundamental, porque ella está anudando, desde mi punto de vista, tres asuntos cruciales que son el significante del padre, en ese caso del padre muerto, la ley del deseo que implica ese acto y la culpa concomitante a ese acto. La comunidad fraternal entre hermanos se produce por este retorno de la culpa frente a este acto. Y leí nuevamente, con un poco de más atención, un texto que me parece fundamental para entender este tema del más allá del padre, que es el llamado texto del trastorno de la memoria en la Acrópolis de Freud. Ustedes saben que es un texto que él hace en homenaje a Romain Rolland,
donde él le manda una carta de agradecimiento y le cuenta una experiencia que él tuvo. Y es que viajando, entiendo, a Italia, él quiere visitar una ciudad y encuentra mucho problema mucho obstáculo. Él está acompañado por un hermano y tiene una serie de obstáculos para llegar a ese lugar. Y de pronto se le presenta la oportunidad de viajar a un lugar que él dice después que siempre lo había considerado como un ideal, que era Atenas. Los azares de esa circunstancia los llevaron a que terminara su periplo o su viaje en Atenas. Y en Atenas en la Acrópolis de Atenas, él tiene una experiencia de extrañeza, una experiencia extraña, donde él dice, esto sí será verdad, esto es posible que yo esté viviendo esto. Él hace un análisis muy riguroso de esta experiencia, pero lo importante es que en el núcleo del análisis que él hace, él termina mostrando de que esa experiencia o ese retorno de lo reprimido tiene que ver básicamente con el asunto de que las prohibiciones paternas le impedían a él ir más allá. Y que esa sorpresa de encontrarse en un lugar que había aspirado a conocer, pero que no podía, porque los mandatos paternos se lo impedían, los llevaban a él a entender que esa llamada piedad por el Padre era lo que lo había retenido a él en ese deseo de llegar a ese lugar y que había llegado como por esos hechos del destino casi a un lugar que no se merecía. Ese es, considero yo que en esos lugares es donde de alguna manera estas reflexiones de la ética para el psicoanálisis pueden tener o ser productivos. También, para ir cerrando el asunto del más allá del Padre, es un tema del orden de lo trágico. Y será la reflexión que hará Lacan en el seminario 7 sobre Edipo en Colona, donde es Edipo que ha sufrido y que ya está en el momento de velar su destino, afronta su muerte, porque de alguna manera ese es como el fin último de ese más allá, y es el afrontamiento, que también será un tema de la ética para el psicoanálisis, de lo que podríamos llamar su ser para la muerte. Bueno, yo quisiera dejar acá, porque considero que lo más valioso, pues, más es el retorno, la conversación sobre esta temática. Para mí ha sido un ejercicio, lo digo, difícil, productivo, en el sentido, pues, de que yo creo que estas cosas, tratar de anudarlas, tratar de entenderlas, pasar por los textos, meterse con un texto tan difícil como es el seminario de la ética del psicoanálisis, que entre otras cosas, con lo que ha afirmado, habría que pensar que ese seminario, el problema de la traducción del título de seminario tiene, digo yo, un problema, porque la ética del psicoanálisis es precisamente de lo que no estamos hablando, es decir, no hay una ética del, es más bien una ética para el psicoanálisis.
Los dejo acá entonces y espero sus ideas. Bueno, mil gracias, Carlos Mario. Invitamos a los participantes a opinar, a hacer sus aportes o también preguntas. Carlos Mario, buenas noches. Buenas noches. Me encanta escucharte y voy a hacerte, no sé si una pregunta o una reflexión, no sé qué será precisamente como finalizaste cuando dijiste que el psicoanálisis no tiene ética, sino que es una ética para el psicoanálisis. Y eso lo relaciono con algo que dijiste inicialmente y era esa manera como el psicoanálisis también encuentra un camino que no sería el trabajo de escuchar solamente en una clínica, sino escuchar también lo que pasa en el mundo. O sea, poder hacer denuncias de esos lazos sociales y lo cultural, porque allí está precisamente la relación con el semejante. Y en esa relación con el semejante, ahí es donde yo encuentro ese sentido de la ética y no de la culpa. Y lo digo de pronto cuando uno escucha estas mujeres o ciertas personas que han tenido una vivencia muy dolorosa y que tiene que ver con asesinatos, que tiene que ver con violaciones, que tiene que ver... Y es una historia contada no solamente por una persona, sino por muchas personas que lo vivieron. Si bien es cierto que el dolor es de uno, ese lazo social y eso cultural está mostrando que ahí hay algo que falta. Y eso que falta precisamente se denuncia con esa culpa. ¿Por qué yo me tengo que sentir culpable de algo que hizo el otro? ¿Y por qué me quieren entonces a mí poner en el lugar del victimario o de la víctima? Entonces eso me lleva a pensar precisamente ese trabajo de la ética y lo que tú decías, que es una reflexión bien difícil, pero también me llevaba a pensar que como especie, animales que somos con evolución, al menos así lo pienso yo, es la culpa lo que nos ha permitido a nosotros también generar ciertos tipos de lazos sociales, porque el animal no siente culpa, o al menos yo no he podido todavía ser un gatico, un perrito, un pollito o algo como para relacionarme con ellos y para saber si en esa especie de pollito o en esa especie de gallito, en fin, podría sentir eso. Lo hablo desde el lugar, pero pienso que ese lugar de la culpa que habita es precisamente lo que permite, y yo lo he dicho hace mucho rato, no me gusta hablar de culpables, sino de responsables. Y escuchándote, entendí, haciendo una asociación ahí, porque digo, en esos discursos, si bien es cierto que la culpa hay que sentirla, hay que pasar esa a la responsabilidad, es decir, de esa culpa en el acto, ¿yo de qué me responsabilizo? Sí, Analia, gracias por esa intervención, porque para mí implica pues que como expositor he tenido de pronto un eco pues en las personas que me oyen. Yo sinceramente le pienso que el tema de la culpa es un tema muy complejo porque está atravesado por todos los discursos, al menos los discursos que tratan de lo humano, y que en el plano de la vida social y de la vida individual es un afecto que está presente de una manera permanente. El asunto es cómo poder
distinguir, si fuera posible, una culpa que subjetive y que permita la desalienación o que lleve a un campo de responsabilidad y distinguirla de una culpa alienante. Es particular que en el seminario de la ética, Lacan funciona en francés y en español con la doble significación de la palabra falta. Falta es, tanto en español como en francés, algo que falta, pero tiene siempre la otra significación, la falta cometida como acto, o la respuesta pues o sea, la falta moral. Y de pronto, por esa vía pues uno pudiera hacer una serie de reflexiones en un campo donde el sujeto no va a escapar en lo personal y en lo colectivo a una falta en ambos sentidos. Pero yo sí creo que, haciendo una reflexión sobre estos textos y sobre esos temas, por ejemplo, de el ceder en el deseo, por esa vía uno pudiera encontrar algunas reflexiones importantes o conclusiones, si es posible, sobre la culpa que hace presencia en la vida social. Lo que sí es muy importante, creo yo, es poder apuntar a que al menos el discurso psicoanalítico no puede ser considerado como un desculpabilizador o que el objetivo fuera un sujeto sin culpa. Porque, o al menos un sujeto sin responsabilidades, porque por esa vía, pues, simplemente se volvería el psicoanálisis una ideología más de los discursos que buscan eso, pues, constituir sujetos sin culpa. Pero me parece, y estoy de acuerdo con vos, que es realmente uno de los temas difíciles de trabajar. Pero también hay que hablarlo, pues. Yo lo que digo, y por eso yo siempre le he agradecido a la universidad y estos espacios, porque es que, y cuando yo propuse este tema, pues yo después me di cuenta que me había metido en un lío tremendo, pero también pensaba, pues, pero si no se habla de esto, entonces, pues, de todas maneras, así nos equivoquemos, debemos, ¿cierto? Debemos hablar de este asunto. Ahí no sé, Sí, nos en el chat. pregunta Ana María Medina, dice, buena noche. La empatía entendida como ponerse en el lugar del otro y sentir lo que el otro siente, ¿pudiera llevar al sujeto a sentir culpa de lo que le sucede al otro? Bueno, Ana María, también, pues, unas reflexiones también que no se resuelven fácilmente, ¿cierto? Uno podía salir de pronto diciendo cualquier cosa, pues, para que sonara bien, pero yo lo que creo es que hay hay un punto que remite a tu pregunta y que es también muy complejo. No lo veo tan sencillo de despachar. ¿Qué es eso que se llama el complejo del semejante? El complejo del semejante es una expresión que aparece en Freud muy temprano, pues en los primeros textos del proyecto para psicólogos y ese tipo de primeros trabajos, donde él de alguna manera está empezando a reflexionar cómo impacta sobre todo el lazo con el semejante desde el punto de vista de lo imaginario. Cómo, o sea, la reflexión de Freud como en esas
trabajos es cómo la imagen del otro te estructura o te desestructura tu mundo. Y cómo de alguna manera tenés que pasar por ahí para poder construir algo como sujeto. Y de ahí, pues, aparecen otras reflexiones que, por ejemplo, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde ya la identificación es un tema tan estructurado y es un tema tan complicado, es la reflexión sobre colocarse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro. Pero honradamente, yo te digo, no tengo referencia de que, al menos para Freud y Lacan, se haya hecho una reflexión muy específica sobre el tema de que en esa identificación hubiera digámoslo así, un sentido ético o moral frente a esa relación con el otro. Más bien, lo que sí yo encuentro es que hay una reflexión sobre el tema de la agresividad. Desde mi punto de vista, yo veo que cuando el psicoanálisis freudiano y lacaniano hablan de la relación con el semejante, siempre se está pensando, es como en los términos de cómo deriva la agresividad en ese vínculo. ¿Qué camino coge? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué tensiones produce y cómo deriva esa agresividad? Porque de alguna manera, si nuestro semejante es algo del orden de la imagen, es también algo del orden de lo siniestro. Y si hay algo del orden de lo siniestro, ¿cómo resolvemos eso? Y y qué consecuencias de alguna manera genera para nosotros eso. La otra reflexión, para cerrar con eso, es lo que yo te enunciaba en la presentación cuando yo hice no sé por qué no quedó en las diapositivas, debe haber algún lapsus ahí. Pero hay una reflexión que te invito a que leas un capítulo sobre la ética del psicoanálisis en Lacan, que está leyendo Malestar en la cultura sobre el tema del amor al prójimo. El tema del amor al prójimo para él, para Lacan, pero ya era un postulado freudiano, es una afirmación problemática porque es una antinomia, es contradictoria en sí misma. Y de alguna manera es para Lacan, siguiendo a Freud, es un camino sin salida. Yo te invito a que leas algo de esos textos y reflexionemos un poco sobre esas digámoslo así, posturas del orden de la compasión o del orden de la empatía. Porque yo diría que bajo estas formulaciones no son tan fáciles de resolver. Es lo que se me ocurre decirte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quería de pronto intervenir y a lo mejor entender un poco desde lo cotidiano cómo puede pensarse esa relación entre la culpa propiamente dicha y el sujeto como tal, digámoslo en un término cotidiano, como lo digo. Es decir, pareciera ser que es necesario el sujeto ético, sí, solo sí está paradójicamente el sentimiento de culpa. Es decir, pareciera ser entonces que el sentimiento de culpa es necesario, repito, precisamente para poder tener lazos sociales y vínculos sociales, porque si no hubiera culpa, pues se tendría otro campo de
actitud o de acción más bien, que pues para diferenciar como desde la neurosis, si es el caso, la culpa, y desde la perversión, en que he creído o he entendido que la estructura perversa pues justo es un asunto también en relación con la, pues con la que no hay culpa, o sea, no hay represión en ese caso. Entonces, me parecería interesante que pudiésemos poner eso también como en términos de la cotidianidad, en tanto que si el sentimiento de culpa significaría también esa responsabilidad o hacerme cargo en un momento dado de haber transgredido una norma, una ley, en fin, pareciera ser que es necesario, porque si no sintiéramos o no tuviésemos ese sentimiento, pues pasamos al otro, a la otra estructura, si vamos a hablar de esas estructuras neurótica, perversa, psicótica, en fin, que estaría entonces de ese lado de la perversión. Entonces quisiera de pronto que pudiese ampliar un poco eso o si estoy equivocada, pues también que me lo aclare. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Como les decía, pues mi aspiración es a que hagamos una conversación sobre eso, pues, porque de pronto me quisiera correr de ese lugar como si de alguna manera yo pudiera tener la respuesta. Yo puedo dar mis puntos de vista sobre una temática compleja, muy compleja, que es de la que estamos trabajando. Por eso yo creo que estos textos, este trabajo hay que hacerlo porque requerimos de alguna manera estar ahondando un poco sobre estas temáticas porque es en lo que nos movemos. Hay una expresión tremenda en el seminario de la ética de Lacan, en las primeras páginas, y la expresión es: nos bañamos en los problemas morales. O sea, estamos todos los que trabajamos en el campo del humano, estamos siempre enfrentándonos con este tipo de problemática, de asunto, de pregunta. Y eso es otra cosa que yo encuentro, ¿no? Este campo lleva a una cantidad de preguntas. Lo importante sería poder no perdernos en los laberintos de las preguntas, sino, pues, por eso dejarnos conducir un poco, pues, como por estos maestros que nos han enseñado un poco, pues, a conducir nuestro pensamiento al respecto. Oyéndote, pues, me acordé también de que hay una expresión que toma Guillomar de la ética del psicoanálisis, y es que él afirma de que lo contrario a la posición del sujeto responsable sería la banalidad. Ese concepto que apareció, ustedes saben, a través de los juicios a los responsables del Holocausto. El tema de la banalidad como la trivialización de las consecuencias trágicas de un acto, que es a lo que de alguna manera una postura antiética o una postura que fuera más sobre la desresponsabilización del sujeto pudiera conducir. Ya en los temas de la incidencia de la culpa, tanto en la neurosis, perversión o psicosis, realmente me queda un poco difícil. Yo entiendo, pues, de que de todas maneras en ninguna de esas estructuras podemos hablar de un sujeto libre completamente del sentimiento de culpa. El problema es cuál es lo reprimido que habría ahí en cada una de esas estructuras y cuál es el vínculo que pudiera tener el sentimiento de culpa con el deseo en cada una de esas estructuras. No creo
tan propiamente de que pudiéramos hablar de que la perversión implicara una posición de no culpa. Yo lo que creería es que el sujeto perverso está más ligado es al asunto del acto y eh, y de una ética o de una posición supuestamente ética que los llevaría a desresponsabilizarse más bien o a actuar a pesar de lo que pueda experimentar como sentimiento de culpa. Es lo que te puedo decir. Pues no quisiera decir más porque realmente es un tema muy comprometedor, en el sentido pues de que llegaríamos pues a hablar de una situación que, o de una estructura que nos va a llevar a una serie de asuntos paradojales. Pero yo invitaría pues a que los lectores de Freud hiciéramos el intento de leer algunos pasajes, en especial del Yo y el Ello, o, o del texto de Malestar en la Cultura, donde Freud está elaborando como clínico ese asunto. Y lo está, pero hay muchos otros textos, por eso yo traía, por ejemplo, este de Trastorno de la Memoria en la Acrópolis, porque termina siendo un asunto de el atravesamiento, porque esta ética propuesta por Lacan y elaborada leída por Guillomar, es una ética que atraviesa las pasiones, más que sofocarlas o darles, como se dice en ciertos discursos, apaciguar las pasiones. De lo que se trata es más bien de intentar la travesía de esas pasiones. Es lo que te puedo decir, pero yo invitaría pues, a los que estamos conectados en este chat, pues a que si alguien tiene alguna idea, sería muy importante que se aportara, porque creo que cada uno habrá hecho alguna reflexión sobre este tema, y en realidad sobre este tema no se puede considerar que se tenga ya pues el mismo, uno vea en el seminario de la ética a Lacan insistiendo sobre eso. Esto es un asunto en construcción. Esto no podemos pensar que ya se resolvió y que ya tenemos. Por eso estos textos son más textos como de pregunta, que de afirmaciones o de definiciones. El dogma y el discurso dogmático en este tipo de casos, yo diría que no cabe. Carlos Mario. Sí, Luz María. Bueno, escuchándote, cuando decías que Lacan pues plantea en el texto en el seminario 7 sobre la ética, dice, si de algo se debe sentir culpable el sujeto es de haber cedido en su deseo. Sí. La cuestión allí, retomando lo que preguntó Piedad Lucía, Sí. es el sujeto en su cotidianidad está permanentemente cediendo en su deseo, porque está permanentemente en pos de lo bello o de ideales. Y si de algo se trata es cuando se habla de no ceder en su deseo, se trata de algo que va en contra de todo este tipo de ideales, lo bello, el bien, ir en contra de eso, o ir, sí, en contravía de todo esto, pues
es algo a lo cual el sujeto se resiste. Porque tú decías, el deseo es deseo de falta. Y si hay algo insoportable es eso precisamente, la falta. Era para complementar un poco la pregunta de Piedad Lucía. Sí. Sí, no, me parece excelente ese aporte, porque se creerá que se cede en su deseo solamente en momentos coyunturales de la existencia. Y no, yo diría también, estoy plenamente de acuerdo con vos, hay toda una estructura, hay toda una cultura, hay toda una ideología, hay unos discursos que estamos envueltos en ellos que nos llevan a ceder. Sí, esa es la diferencia entre lo que es creer que el deseo es lo que conscientemente buscamos. El querer. El deseo que plantea Lacan es deseo de falta. Asumir esa falta. Claro. Y en la otra cuestión que yo encuentro problemática también en estas afirmaciones es la otra expresión que está íntimamente ligada con esta, que es, has actuado de acuerdo al deseo que te habita. Porque es tremendamente provocadora esa afirmación en el sentido de que llevaría para mí, a un tema muy complicado, es, ¿qué es saber del deseo? Saber del deseo para actuar en conformidad con él. Esa me parece a mí. Saber algo de ese deseo. Saber algo de ese deseo, algo de ese deseo. Que de alguna manera es uno de los aportes o pudiera ser en la experiencia analítica no una promesa, sino algo que pudiera estar en esta vida. De que algo se pueda saber de ese deseo que me habita, que entre otras cosas, para nada tiene que ver con un bien. O sea, yo encuentro siempre estas reflexiones lacanianas de que ese deseo que nos habita no es un bien. Bueno, para ir finalizando, ¿alguna otra persona tiene preguntas o aportes? Bueno, entonces, dado que no tenemos más preguntas, agradecemos al doctor Carlos Mario por habernos compartido su conocimiento y también a ustedes por habernos acompañado en este importante espacio que ha diseñado la Facultad de Psicología para ustedes. Los invitamos a continuar participando de los próximos eventos que tenemos. La próxima semana les estaré compartiendo nuestro próximo evento que se encuentra denominado, ya les digo el nombre, Investigación en Neurociencias Cognitivas. Entonces, para que participen, les vamos a estar compartiendo la invitación al correo electrónico. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, les agradezco mucho esta presencia y ojalá esto nos animara, pues, de alguna manera a leer estos textos y a reflexionar y ojalá a conversar y a debatir sobre ellos, porque yo creo que esto se logra más si hay como un debate, se puede avanzar más. El punto de vista del otro es fundamental en este tipo de asuntos. Muchísimas gracias por esta presencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, estén muy bien. Hasta luego y gracias. Adiós. Gracias.